días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Los saludo en compañía de don Guillermo, el dueño de esta finca llamada El Cedro, y le estamos dando de comer a Samelia, esta burra que tiene 20 años. Don Guillermo, ¿cuánto llevan con ella? Llevamos 10 años. 10 años. Para sacar la leche sobre todo le sirve, ¿cierto? Para transportar la leche, para subir a la carretera donde le cabe el carrotanque. Muchísimas gracias. En esta finca se dedican a diferentes actividades agropecuarias, por ejemplo, al cultivo de mora, otro tipo de frutos, tanto para consumo familiar como para la venta. Vive la familia Osorio Toro. Bienvenidos al capítulo de hoy. Cada vez son más los materiales caseros que utilizan los productores para mejorar las condiciones del terreno. Por eso les vamos a contar la historia de un productor que está implementando cal agrícola para mejorar el crecimiento de las pasturas. ¿Cómo lo hace? Ya se los contamos. Ya les hablaremos sobre el queso salado picado del Caquetá y la estrategia de tecnificación. Todos los beneficios y los detalles en este programa. Productividad, rentabilidad y resistencia son algunos de los beneficios de la propagación in vitro vegetal, la cual quiere tanto la Universidad de Antioquia como el gobierno regional que se implemente en muchas fincas del país. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El uso de cales para corregir la acidez de los suelos es una técnica que cada día toma fuerza en las ganaderías colombianas. En el municipio de Labranza Grande, departamento de Boyacá, encontramos una ganadería que vio en la cal agrícola una excelente opción para mejorar el estado de sus terrenos. Según nuestro entrevistado de hoy, la zona donde está ubicada la explotación originalmente contaba con problemas extremos de drenaje, compactación, baja fertilidad y alcalinidad. Los terrenos de la finca en la que estamos son terrenos no muy aptos para el pasto, terrenos áridos, por lo cual el pasto no se da como tan fácilmente. Pues por eso se procedió a aplicarle cal para mitigar la acidez del terreno. Aplicándole la cal obtuvimos un resultado muy excelente, como ustedes lo pueden ver. Un buen pasto, y esto nos facilita el alimento permanente para los animales que tenemos en la finca. Para esta ganadería es fundamental contar con suelos que tengan un buen pH a fin de que las praderas, principal alimento de los bovinos Cenepol de esta producción, crezcan favorablemente. Con la cal, por ejemplo, se aumenta la disponibilidad de fósforo y otros nutrientes. Aquí en esta finca lo más que se da es el quicuyo. Hay unos potreros con braquiaria y otro con estrellas. Pues los pastos aplicándole la cal tienen ¿cómo le dijera? Una capa más, o florecen más, crecen más rápido y el ganado lo digiere más fácilmente. Cada ganadería cuenta con un terreno diferente, por lo que requiere un manejo especial. Por ello, en múltiples ocasiones, los ganaderos acuden a realizar estudios de suelos que les permita conocer con exactitud el estado de los mismos. En esta producción, el estudio realizado les permitió determinar la presencia de helechos en exceso. Y el helecho está ocasionando en los animales una enfermedad que se llama la hematuria. Entonces, por lo tanto, se hizo este estudio para mitigar esto y para que no se volviera a presentar esta enfermedad. Con el estudio, según los resultados, tocaba aplicarle cal muerta. Se le aplicó la cal y nos bajó los índices de la enfermedad. En muchas fincas, antes de aplicarle la cal, le hacen estudio de suelos. Tanto para el estudio de suelos también lo hacen con el fin de que lo que le haga falta al pasto se puede suplementar con la sal. Hay personas o ganaderos
que hacen estos estudios y ellos mismos mandan a preparar la sal con el elemento que le haga falta para que el ganado la coma mejor y tenga el complemento que le hace falta al pasto. La cal puede ser utilizada de acuerdo con el grado de dificultad que presente el terreno y en la cantidad que el productor decida. En esta ganadería la aplican regularmente a voluntad. Aquí la cal se aplica cada año y medio, o todo depende del terreno como esté. Se le echó la primera vez, si vio que siguió saliendo o brotando el helecho, pues se le está aplicando cada año o cada año y medio. Esto con el fin de que desaparezca por completo el helecho. Según este ganadero, es fundamental invertir en los suelos, que son el factor primordial para que los forrajes tengan un crecimiento exitoso. Además, asegura que la cal se consigue fácilmente en el mercado y para el caso de esta producción la adquieren en Sogamoso a un precio de 20.000 pesos el bulto. El nivel de fertilidad del material seminal puede incrementar la tasa de preñez en una finca ganadera o generar mejores resultados en un programa de mejoramiento genético. Las pajillas deben cumplir con ciertos valores específicos que garantizarán o no el cumplimiento de los objetivos. Hablamos con Patricia Rivera, zootecnista y especialista en el tema, sobre estos indicadores. Tú como experta, ¿no?, en reproducción bovina, en inseminación artificial en bovinos, cuéntanos cómo determinar la fertilidad del semen del toro efectivamente, pues para lograr una preñez en las hembras. Pues Rocío, mira, un ganadero viene y compra una pajilla dentro de un termo, ¿ves? Él asume que esa pajilla está bien, o sea, no tiene manera como de decir, oiga, esto tiene fecha de vencimiento, esto algo, no. Entonces, ¿qué debe hacer el ganadero? Debe comprar en un lugar confiable, ¿ves? En una casa de inseminación confiable o en un laboratorio nacional confiable. La mayoría de veterinarios están en capacidad pues de evaluar la fertilidad de un toro, que es hacer la descongelación de la pajilla, tal cual como la temperatura y el tiempo, como si fuéramos a inseminar, y deposita una gota de la solución en el microscopio y la puede evaluar. En el análisis, la pajilla debe contar con un mínimo de 10 millones de espermatozoides para ser considerada con apta fertilidad. Por otro lado, hoy en día en el mercado las diferentes casas tienen unos sellos que nos indican que la pajilla que estamos comprando tiene más alta tasa de concepción, o sea que ese toro es mucho más fértil que los demás. Entonces puede servir, por ejemplo, para programas masivos de inseminación. Entonces es muy interesante porque tú, como ganadero, ya puedes adquirir un material genético mucho más confiable con un sello de alta concepción que te va a garantizar un aumento pues, en la tasa de preñez. Me parece importante, Rocío, ya que estamos hablando como de lo que puede ser un problema en el programa de inseminación, es cómo se afecta esa fertilidad en mi finca después de comprar una pajilla en un lugar confiable. Y es en el manejo que le demos al termo de inseminación que tengamos ahí. Ese termo tiene nitrógeno líquido y pues ahí es donde se mantienen las pajillas. Ese termo siempre debe permanecer con un nivel adecuado, porque cada vez que nosotros dejemos bajar ese nitrógeno, nuestras pajillas van a perder fertilidad. El adquirir una pajilla en un lugar no confiable, que no sea, digamos, el que tú recomiendas, ¿cuáles serían esas consecuencias negativas dentro de la producción bovina? Pues mira, las consecuencias negativas, primero, si preña, ¿no? Entonces, si no preña, pues es una pérdida de 21 días, claro. Es pérdida en dinero, ¿no? Que se va a evitar pues que la vaca siga su curso en su preñez, entonces es complicado. Y por el otro es qué cría voy a obtener con una pajilla que me vendieron, que no sé si es de un toro o de otro o qué pasa.
Para determinar la fertilidad del semen se hace un análisis inseminando una gran cantidad de novillas. Dependiendo de cuántas hembras quedan preñadas, se evalúa cuáles machos son más fértiles. Al ser identificados, esos toros tendrán los sellos que garantizarán el aumento de la tasa de concepción en la finca. Teófila Sáenz, Hermídez Zapata y José Rendón, miembros de la Junta Directiva de Azopenella, organización ganadera del municipio de La Montañita, Caquetá, exhiben con orgullo el alimento culturalmente más representativo de su departamento, el queso salado picado, el cual cuenta ya con denominación de origen y cuyo proceso ha sido estandarizado en esta cartilla. El queso no le quede unas veces muy salado, otras veces arenoso, otras veces bojoso, sino que por el contrario sea un queso que pueda diferenciarnos y que sea industrial. Tiene un magnífico recuento de sólidos totales, de grasa, de proteína. Con la estandarización, los pequeños productores no tienen nada que envidiar a las grandes industrializadoras, incluso les venden a estas para que sean ellas las que realicen el empaque al vacío. Quienes han seguido al pie de la letra las instrucciones del manual que se entrega de manera gratuita y también está en internet, aseguran haber incrementado la productividad hasta en un 27%. La producción promedio de la gente que hace quesería rural en el departamento del Caquetá no va más allá de 30 a 35 litros, es decir, menos de una cantina, y estamos diciendo ordeños de 3, de 7, el promedio de ordeño de número de animales ya no va a necesitar, como es el promedio regional, 115 litros para obtener una arroba de queso picado salado industrial, sino que va a necesitar solamente 90 a 93 litros. La estandarización tiene además un objetivo transversal y es reforestar las 800.000 hectáreas de bosque que por diversas razones ha perdido el Caquetá durante los últimos años. En la compra de cada queso, el consumidor está aportando los recursos suficientes para sembrar y administrar un árbol en una campaña de salvamento del principal pulmón del mundo, la selva amazónica. Son en total 900.000 litros de leche diarios los que ahora bajo buenas prácticas procesan los pequeños ganaderos del Caquetá. Se hace con despunte, con verificación de la mastitis subclínica a través de el California Mastitis Test. Estamos haciendo entonces unas prácticas de ordeño en lo que es el manejo del ternero, el manejo, la higienización, todo eso hace entonces el pesado de la leche y la conservación, las buenas prácticas de conservación de la misma. Aprendimos a lavar cantinas, Nelson. Nosotros no sabíamos que la cantina era una acción química más que física, y poníamos a una persona con una esponjilla a lavar una cartilla 15 minutos, y ahora sencillamente una cantina se lava con un jabón básico, un jabón ácido. La ruta metodológica se propone además la creación de pequeñas salas de proceso en cada finca, desglosando la lista de materiales y los pasos para construirla. Cada una está valorada en 3 millones de pesos. Solamente un bulto de arena de ríos, cemento se van solamente 4 bultos para hacer un piso perfectamente lavable, pintura epóxica solamente 1 galón, e igual tubos rectangulares, láminas, todo, no se utiliza incluso madera. Toda la estructura se hace en tubos rectangulares, la teja de zinc, solamente se van, son 6 tejas de zinc, 7 tejas de zinc, y una puerta que se hace todo en lámina de fibrocemento, la cubierta, el zinc liso son tornillos, en fin. La meta en el mediano plazo es que 332 ganaderos agremiados reciban salas financiadas por ONGs, cooperación internacional y el gobierno regional. El objetivo es que el queso de origen sea procesado en mayores condiciones de asepsia. Son moldes en madera, con puntilla, que cogen óxido, que no se puede, la madera no nos permite una correcta higienización. Es una salita de solamente 2,4 por 2,4 metros. Pero aquí ustedes ya van, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se empieza a diseñar esa sala, y que ahí, con una dotación básica, elemental, que parte de una mesita de acero inoxidable y lógicamente algunas dotaciones para que ellos puedan hacer una titulación de la leche, unos elementos mínimos como una prensa y una muy buen molde o ampleta que nos permita la desinfección. La cartilla discrimina uno a uno los ingredientes, herramientas y procesos necesarios para elaborar el queso, que ya cuenta incluso con 38 restaurantes de Bogotá como clientes. La meta es ahora diversificar el producto y promover el relevo generacional.
Aquí tenemos más de 900 acepciones de ajíes amazónicos. Pensar, por ejemplo, en quesos con saborizados, con adiciones de ají, de arazá, de acerola, de copoazú, de ucuy, de ucuye. Si logramos fundir eso, pues estamos atrayendo al joven, a los niños. La denominación de origen cubre ya 30 referencias distintas de queso. Una de las más llamativas es el queso desminador, producido en zonas como Valparaíso, donde gracias al desminado humanitario, los ganaderos han podido retomar sus labores. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál es la temperatura idónea para el cultivo de tomate de árbol? A, de 40 a 50 grados centígrados. B, de 38 a 42 grados centígrados. C, de 14 a 22 grados centígrados. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál es la temperatura idónea para el cultivo de tomate de árbol? A, de 40 a 50 grados centígrados. B, de 38 a 42 grados centígrados. C, de 14 a 22 grados centígrados. La respuesta correcta es la C. La temperatura apropiada para el cultivo de tomate de árbol es de 14 a 22 grados centígrados en zonas que estén entre los 1.700 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es una de las frutas exóticas colombianas más vendidas en Europa, Estados Unidos y Canadá, debido a que tiene calcio, hierro y vitamina C. Además, posee altos niveles de caroteno y proteína. Con el fin de reducir el tiempo de ceba de sus animales y aumentar fácilmente los pesos, José Raimundo Pérez, nuestro entrevistado de hoy, ideó para su ganado un concentrado especial alto en vitaminas y proteínas, capaz de engordar a sus animales en menos tiempo, con productos de fácil acceso en su región. Y me di cuenta que era muy rentable para el ganado. Aumenta diario, cuando echa así el ganado de ceba, 1 kilo por día. Eso es, digamos, 100% efectivo, seguro. Y entonces yo me di cuenta de eso y investigué las vueltas y me conseguí la fórmula para poderlo hacer. Y lo estaba haciendo y lo ha sido muy rentable para el ganado de ceba y en general para todo el ganado. Primero que todo les muestro aquí, mire, este es el palmiste, este que vemos acá, que vemos que ese es un derivado de la palma, cuando sacan el aceite, del cual consumimos, ¿no? Esto es el derivado, Esto lo traemos de Cumaral Meta. Igualmente le aplicamos la harina de arroz. Mira, la vemos, ahí está, harina de arroz. Bueno. Para 1 tonelada de palmiste le echamos 3 bultos de sal, 2 bultos de melaza, y 3 bultos de harina de arroz. Para 1 tonelada de suplementos se requieren 3 bultos de harina de arroz que tienen un precio unitario de 30.000 pesos, 20 bultos de palmiste que cuestan 14.000 pesos, 3 bultos de sal con un precio de 15.000 pesos, 3 bultos de melaza que cuestan 20.000 pesos cada uno y 1 galón del componente adicional que le ofrece durabilidad que tiene un precio de 10.000 pesos para un total de 485.000 pesos. Los cebadores que tienen mucha experiencia han sufrido mucho con sus ganados, con sus cebas, con todo. Por todo lado han estado, como dice, han estado investigando, han estado, por ejemplo, buscando la forma de mejorar, de ganar, digamos, ser más rentable el trabajo, ¿no? Entonces, precisamente por eso dieron a este trabajo, que era el más rentable para la ceba, hacer este concentrado. Porque si compramos, digamos, estos concentrados que los venden, pues entonces son más costosos y menos rentables para el ganado, porque menos le rinden sus ganados, tanto en el peso, en el desarrollo. Para el caso de este ganadero es más práctico preparar grandes cantidades del suplemento y por ello adiciona a la mezcla un ingrediente final que según él le da un toque especial, pues le garantiza durabilidad por 5 meses aproximadamente e impide que se dañe o vuelva tóxico para los animales. Sin embargo, él asegura que si el suministro es inmediato, no es indispensable este componente.
La tierra se compra y se deja ahí en unas canecas que tengo ahí, que esas canecas son como de 300 litros de agua, cada compongo 2, que los dejo ahí disponibles. Se le echa a cada una bolsa de melaza. Según este productor, antes de implementar el suplemento gastaba entre 5 y 10 meses para cebar a sus animales, meses que le representaban pérdidas a nivel económico. Sin embargo, asegura que actualmente elaborándolo logra sacar toros gordos en 2 meses, pues los ingredientes de la mezcla conforman un conjunto de vitaminas importante. Para un viaje de toros que estamos cebando, aparte un viaje de toros, que son 14 toros, ellos se comen diario 100 kilos. Diario 100 kilos de concentrado. Nos está dando la rentabilidad y su engorde es más rápido. Digamos, nos del rinde, si lo tuviéramos 6 meses, le ganamos 4 meses de ceba. Esa es la ventaja de este concentrado. En el engorde y en el peso. En el peso el peso uno, digamos, se defiende uno mucho, le da mucha ayuda a uno al ganadero. Una vez el suplemento esté seco y compacto, se empaca y suministra al ganado. Según este ganadero, de 1 tonelada se obtienen 60 bultos de suplemento de 40 kilos cada uno. En la hacienda El Salitre le suministran a 14 toros 2 bultos que alcanzan en promedio para 2 días. En la multiplicación y cultivo en laboratorio de las mejores células de raíces, hojas, flores y tallos de plantas con calidad superior, es que el gobierno y la Universidad de Antioquia encontraron la manera de potencializar la agricultura en su departamento, puesto que según los expertos son múltiples las ventajas que permite la técnica denominada como propagación vegetal in vitro. De una partecita de la planta conseguimos muchas plantas, nosotros conseguimos un número mayor de plantas, que es lo que conseguiría el productor en campo, tratando de sacarle hijos. Si yo tengo un arbolito de cacao y yo quiero montar un cultivo, pero lo hago a partir de las semillas de esa planta, mi cultivo va a ser todo heterogéneo. Entonces yo no voy a conseguir, por ejemplo, el cacao de aroma o sabor que el europeo me está pidiendo. Y va a obtener mejores rendimientos, no va a tener tantas pérdidas por plagas y enfermedades, inclusive cuando se utilizan plantas madres que digamos que tienen resistencia a enfermedades, el productor no va a tener que invertir tanto en fungicidas. Por permitir conservar la información genética, las plantas van a tener esas características idénticas identificadas en la planta madre de la que se quiere copiar su productividad. El fruto que estas plantas producen tienen un mejor sabor, entonces yo voy a tener más ventas. Cuando nosotros sembramos a partir de semillas, aunque las plantas que se obtienen parecen idénticas a las madres, no lo son. Entonces eso va a repercutir en la producción. Cuando es de forma asexual, si tú le das las mismas condiciones a la planta, ella va a desarrollar las mismas características agronómicas de interés. Este método científico es la columna vertebral de 2 espacios que la Gobernación, la Universidad de Antioquia y la Universidad Católica de Oriente abrieron en el Carmen de Viboral y Marinilla, los cuales hacen parte de un megaproyecto de tecnificación de la agricultura para beneficiar incluso al medio ambiente. Desafortunadamente, aporta el 49% de los gases de efecto invernadero. La agricultura del mundo es una agricultura altamente contaminante y en Antioquia queremos tener la agricultura más sostenible de América Latina. Que en materia de tomate, por ejemplo, que va a ser el primer ciclo productivo, pasaremos de producir 5 kilos de tomate por metro cuadrado a cielo abierto a producir 45 kilos de tomate. Eso va a multiplicar por 9 la productividad de hortalizas en el departamento de Antioquia. Nosotros tenemos una producción in vitro y ex vitro de diferentes variedades, con una capacidad de entre 5 y 7 millones de plántulas al año. Este material vegetal, que lo llamamos material vegetal élite, permite que se desarrollen, por ejemplo, semillas alrededor de los frutales, también ornamentales, lo que tiene que ver más con flores. En los frascos de los laboratorios, de donde la técnica toma el nombre de in vitro, también se evalúan forestales, aromáticas, yuca, caña, cacao, café, papa, caucho, mortiño, piña y palma de aceite.
Cada especie, mediante la investigación previa, determina su propio protocolo, el cual, así sea mediante tejidos, tarda el mismo tiempo de cuando la planta se propaga de manera tradicional o sexual. Nosotros tomamos partes de la planta, le damos todas las condiciones de asepsia, digamos las condiciones que ella naturalmente necesita, se les dan en el laboratorio. O sea, por ejemplo, plantas que son de clima cálido, se le da condiciones de clima cálido. Pero además hay que, digamos que descubrir o identificar hormonas, bueno, en química se llaman reguladores de crecimiento, pero hacen como la vez de las hormonas que ellas naturalmente necesitan para desarrollarse. Él forma las hojitas, él forma las raicitas, el tallo, y él te va a dar una planta completa. Que se aprovecha una característica que tienen las plantas o las células vegetales que se conoce como totipotencialidad. O sea, las células vegetales tienen la capacidad de especializarse en tejidos, órganos, partes de la planta. En la propagación in vitro, muy común en países como Holanda, Cuba y Costa Rica, es fundamental la asepsia. De no realizarla, se corre el riesgo de clonar también las plagas y las enfermedades, como sucede con la técnica de injertación. El funcionamiento de estas biofábricas en Antioquia está ligado a un macroproyecto financiado con regalías que busca impactar a 35.000 agricultores integrados en 600 asociaciones, quienes además podrán acceder a información en tiempo real mediante inteligencia artificial para la planeación de cultivos, inversiones y comercialización. La ceba de corderos con propósito cárnico puede realizarse utilizando solo pasturas o suplementos naturales, o el confinamiento, en el que gran porcentaje de la dieta se basa en ensilajes, concentrados o granos. La etapa de finalización o terminación en determinados ovinos comienza desde los 7 meses de edad. Los sistemas de producción cárnico van en función del producto demandado, y para el caso nacional, que toma mucho de las premisas internacionales, se trata de conseguir el mayor peso en el menor tiempo posible. Y ese es el estándar deseado para los comercializadores como para los procesadores. Es un cordero joven, hasta con una muda, y que pesa entre 30 y 35 kilos en pie. Entonces, dependiendo del sistema, sea intensivo, semi o extensivo, de acuerdo a la forma en que se le suministre el alimento. Podríamos decir que la etapa de finalización podría estar entre los 7 y 12 meses de edad para los corderos de pelo y un poco más antes para las razas lanares. Se considera que un cordero está terminado y listo para faena cuando su condición corporal oscila entre 2.75 y 3, así la cobertura de grasa en el animal es apta. Los ovinos adultos destinados para comercialización de carne, incluso con una condición corporal de 2.5, ya pueden ser enviados a sacrificio. Para las etapas de finalización, como corresponden con los bovinos, para el ovino, hoy en Colombia, y en especial para su sistema de comercialización, donde aún no se ha generalizado el pago por calidad cárnica, es decir, pago por atributos de la canal, son muy pocos los sistemas que le apuestan a ese tipo de producción, a menos que tengan ese mercado que pague por esa calidad. Las tendencias internacionales más le están apostando a sistemas de producción donde el pastoreo prime y las calidades cárnicas ofrecidas por los pastos sean las de promocionar. La esquila de los animales es un paso importante en la preparación previa al sacrificio. Se aconseja realizarla entre 15 a 20 días antes, teniendo en cuenta que pueden producirse heridas por cortes durante el proceso. Si se evitan los cortes una semana después de esquilados, tanto los niveles de estrés como las proteínas totales vuelven a sus valores normales, por lo que es posible enviarlos a faenado. En lo que respecta al sacrificio, indudablemente un sacrificio legal y adecuado, donde ya hoy se tienen muchas otras cosas en cuenta, como por ejemplo las exigencias en bienestar animal. Estamos obligados y comprometidos con el buen trato para con los animales llevados a su beneficio. Las acciones son evitar mucho del estrés en el transporte, recibo y faeneamiento y demás observaciones que ya están consignadas en toda esa normatividad vigente.
El manejo ante mortem de los ovinos infiere directamente en el rendimiento en canal. El transporte es uno de los eslabones más importantes y lo recomendable es que no se realicen trayectos extensos que superen las 24 horas. De excederse ese tiempo, el animal puede perder peso por la excreción de heces y orina. Los movimientos bruscos durante el camino, sobrepasar el tiempo de ayuno y la alta densidad de animales en los vehículos puede generarles fatiga y afectar directamente la calidad de la carne. Al regreso, veremos algunos factores que afectan la reproducción de gallinas y conoceremos un emprendimiento virtual agrícola con un joven que cultiva aguacate Lorena. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Para que se dé una correcta fecundación del huevo, es necesario que tanto la hembra como el macho estén en correctas condiciones. Si no, se generan algunas enfermedades como el estrés y pérdidas en el dinero y la productividad. En la unión entre la agricultura y la virtualidad es que un joven víctima de la violencia encontró la manera de superarse. Él nos cuenta su historia y nos da algunas recomendaciones para mejorar la productividad del aguacate Lorena. En el departamento de Cundinamarca conocimos la historia de un porcicultor que está implementando una técnica en específico de alimentación en sus animales a base de subproductos de los lácteos y la harina. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Las reproducciones entre aves son lo que comúnmente los avicultores llaman pisadas, pues es cuando el macho cubre a la hembra para depositar la cantidad de semen necesario para que ésta pueda fecundar durante un tiempo prolongado. Las gallinas a diario están ovulando, pues a diferencia de los mamíferos, estas carecen de variaciones en las fases foliculares, lo que les permite estar siempre a disposición del macho. Sin embargo, al sentirse invadidas o cansadas, pueden llegar a posponer las reproducciones y evitar al gallo para realizar las posturas. El macho a veces las persigue mucho porque ellos son muy vivaces en la parte reproductiva, entonces esto hace a veces que ellas, si la proporción de la que hablábamos ahorita es mucho menor, si hay digamos un macho con 5 o 10 gallinas, él va a estar todo el tiempo intentando pisarlas y eso hace que ellas estén evadiéndolo constantemente. Luego cuando hablamos en términos de reproducción, la gallina pues necesita al macho, pero ella además tiene la capacidad de almacenar ese semen en su aparato reproductivo hasta por 8 días y con eso va fecundando los huevos que va produciendo. El manejo del macho reproductor está enfocado a optimizar los registros de fertilidad en un lote, para que la hembra pueda tener polluelos saludables y asimismo aumente los estándares de productividad. Cuando el gallo tiene una masa corporal superior al de 3.900 kilogramos, puede llegar a lastimar a la gallina al momento de hacer el cubrimiento, lo que provocaría que las gallinas carezcan de reserva de semen dentro de su organismo y solo esté enfocada la postura de huevos para consumo. Las gallinas pues tienen un peso aproximado entre 2.000 y 2.500 gramos. Los machos pues obviamente son más grandes y esta diferencia en tamaño hace que la gallina también se estrese un poco y a veces huya a la parte reproductiva. Bueno, normalmente los machos se encuentran siempre con las hembras y las hembras siempre van a estar dispuestas para que el macho las cubra, ¿sí? Entonces los machos van a pisar a las gallinas diariamente, ellas guardan esa reserva de semen en su organismo y van poniendo los huevos en un lugar pues apartado como en su nido y es el lugar que ellas van a escoger para incubar los huevos. Para tener condiciones reproductivas funcionando normalmente, tanto las hembras como los machos necesitan desparasitaciones frecuentes y vacunas contra enfermedades como la viruela, ya que el plumaje es un elemento que determina la salud y la edad de las aves, y saber si se encuentran en un estado corporal estable para reproducirse, garantizando la calidad espermática del macho para que repercuta en las fecundaciones de la gallina y así reducir los niveles de mortandad en los polluelos.
Cuando queremos criar pollitos, debemos escoger que el macho tenga características reproductivas marcadas para garantizar que ese huevo sea fértil. Entonces, ¿cuáles son? Que el macho se encuentre saludable a la vista, que tenga sus crestas y barbillas de un color rojo viváceo, que las patas estén sanas, que uno vea las plumas también sanas, que no se vea pues, el macho en una mala condición, que tenga un peso adecuado para que esos huevos sean fértiles. Las aves necesitan estar en condiciones de salud y bienestar para que se puedan reproducir. Esto se refiere a que tengan un lugar para refugio, ¿sí? Que estén alejadas de corrientes de aire o de lluvias intensas, también que tengan buenas condiciones en cuanto a la alimentación, buen alimento, disponibilidad de agua siempre fresca y también que tengan un plan o un manejo sanitario. Otro factor que limita la reproducción efectiva entre aves es que la pisada dure menos de lo habitual. En términos generales, el cubrimiento de un macho hacia una hembra tiene una durabilidad de 30 segundos, tiempo suficiente en donde la gallina puede relajarse y permitir que el gallo deposite el saco de esperma que son liberados a través de la cloaca del ave. Si esto no ocurre, la hembra puede sentirse invadida, impidiendo que el macho pueda pisarla. En caso de que no se dé o que la gallina no esté dispuesta para realizar la fertilización ya en su aparato reproductivo, pues estos huevos van a ser inviables y a los 21 días pues no va a haber eclosión de esos huevos. Esos huevos se pierden y pues no es lo ideal en un sistema de producción. Puede ser que de pronto por factores nutricionales en que no se encuentren bien como el macho como la hembra decidan posponer la reproducción y utilizar la energía del alimento para su mantenimiento. Para evitar estos factores, expertos recomiendan que los animales siempre se encuentren en lugares donde se les permita el desplazamiento continuo, pues el sedentarismo en las aves también es un factor que influye al momento de su reproducción. En el caso de las gallinas, no tendrán la energía necesaria para fecundar. Al momento de elegir el semental bovino apropiado, hay que estudiar las características cuantitativas, que son aquellas hereditarias de padres a hijos, y las cualitativas, que comprenden los rasgos físicos del animal. Ambas diagnosticarán la habilidad del toro para servir hembras y tener una vida reproductiva en la finca. Cuéntanos o danos una guía, ¿no?, para los ganaderos colombianos sobre cómo escoger un semental de alta y de buena genética para la ganadería bovina. Bueno, Rocío, como recomendación básica para todos los ganaderos es que tengan, primero que todo, un objetivo claro, ¿ves? ¿Para dónde va mi ganadería y qué quiero de ella? Si quiero producción de carne, si quiero producción de leche o si quiero una producción doble propósito. Bueno, y de acuerdo a eso, entonces, ir a un lugar, pues donde ojalá escoger unos toros que tengan pruebas ya determinadas, que sean probados o que al menos estén en una lista de animales que entran a prueba para que ellos, pues para que así sea más fácil saber qué es lo que van a conseguir usándolos. Bueno, me refiero, por ejemplo, si tú estás con una ganadería de leche, entonces tú puedes ver en qué ranking está ese toro que tú quieres o que deseas o por ejemplo, no, yo quiero que mi ganadería produzca más leche, entonces encuentras tu toro con más leche, o quiero que mis vacas, que las crías ya de esas vacas inseminadas produzcan más grasa, entonces lo puedes encontrar, pero todo, Rocío, es en base a toros que tengan pruebas. Por otro lado, para escoger pajillas de sementales de alta genética, el ganadero debe asesorarse en las casas de inseminación y definir sus objetivos, para que los expertos le indiquen cuál es el animal recomendado y realizar la selección. Son pruebas en cuanto a fenotipo, entonces toda la estructura del animal, entonces estatura, patas, ubres, por otro lado está salud, está conteo de células somáticas, una cantidad de información que hay de cada toro que tú te puedes guiar y puedes aprovecharlo al máximo. Y tú puedes tener pues características fenotípicas, ¿no?, que es lo que también te dan los catálogos, y las características de producción, de salud. Entonces, un ganadero tiene muchísimos datos para aprovechar, que es lo que tenemos que aprender, ¿no?
que ellos se empapen mucho más en el tema, sobre todo te estoy hablando en la zona donde nosotros estamos, que es trópico bajo, que estamos como en ese proceso, ¿no?, de aprender para poder tener un verdadero mejoramiento genético en su finca. Toda la información posible que se pueda obtener de un semental será clave para el pronóstico del rendimiento de las crías o de la producción de leche en la finca. Cada característica que se analice podrá mejorar los indicadores a futuro. Administrador de empresas agropecuarias y con 21 años de vida, Andrés Bolaños Morera está seguro de superarse como persona y de reivindicar el nombre de la comunidad donde vive, en la Uribe Meta, mediante el ejercicio de la agricultura y el aprovechamiento de las redes sociales como sus principales herramientas. En el lugar donde vivo no aparece en el mapa, en el croquis de Colombia usted no va a encontrar la Julia. Usted busque en Google Maps y el mapa que aparece ahí de la inspección de la Julia Meta tiene aproximadamente unos 7, 8 años de viejo. Le aparece muertes, violencia. Entonces, ¿qué quiero? Yo quiero cambiar esa imagen. Aquí es una zona donde se mira la llanura, la tierra productora. Aquí se suele sembrar hasta uva. Confiesa que el mayor desafío ha sido desligarse de la estigmatización que dejó la violencia sobre su territorio, marcado hace algunos años por los cultivos ilícitos y la disputa entre grupos armados. Cuando estuve estudiando salí a la ciudad y le preguntaban, ¿usted de dónde viene? Entonces yo decía, de la Julia Meta. Entonces le hablaban como ese sentido como maluco, como, usted es campesino, como que el campesino, el pobre, Soy el único hijo varón de 3 hermanas. Mis padres fueron sacados por la violencia en Florencia, Caquetá. La cotidianidad del joven transcurre entre los cultivos de la finca La Llanerita, especialmente la hectárea establecida con aguacate Lorena, fruto del que alcanza hasta los 400 gramos por unidad y cosecha hasta 80 kilos por árbol, es decir, unas 22 toneladas por hectárea, característica que junto con el color lo hace supremamente atractivo para el mercado. Este aguacate no suele tan maltratarse en la hora del transporte, no suele presentarse mucho las enfermedades en ella, es una grasa natural, vegetal. Esta grasa no suele ser dañina para el cuerpo humano. Según el joven, la productividad del cultivo se fundamenta en 2 principios básicos. El primero está relacionado con las condiciones del suelo, puesto que los suelos poco drenados y con pH por fuera de 5.5 y 7 generan enfermedades radiculares. No sea un terreno que no tenga su canto rodado. Es cuando usted, digamos un ejemplo, usted hace un hueco y comienza a encontrar piedra. Un terreno de eso no sirve, ¿por qué? Porque el ancla de la planta, el cual es su raíz principal, no va a perforar a la medida y el tiempo que es, sino que ella se estanca y este árbol, ¿qué pasa? Comienza a morir lentamente. El terreno, cuando es quemado, está matando los microorganismos que son benefactor para que el suelo no se dañe, no se acabe. El segundo principio de productividad es la fertilización basada en fósforo, nitrógeno, potasio, cobre, zinc, manganeso y boro. Se le hace aproximadamente 3, 4 pasos del patrón a la distancia. El ciclo de abonado se le hace a la raíz terciaria, ternaria. ¿Cómo se sabe? Son las raíces últimas. Hemos utilizado métodos más naturales, gallinazas, la cual se hace que cada 3 meses. Otras labores coyunturales son las podas de formación que faciliten el trabajo frecuente, control de arbences y de plagas y enfermedades. Andrés se proyecta creando una asociación para que mediante el valor agregado la rentabilidad pueda incrementar. En el mercado colombiano aún no existe el guacamole enlatado. Aprovechemos el aguacate, vamos a sacar productos de aguacate. Que el aguacate se presta para sacar champú, sacar cremas, sacar salsa, sacar de todo, aprovechar hasta su semilla. Durante la pandemia, el joven creó su propio canal de YouTube. Cree que sus experiencias pueden enriquecer el aprendizaje de otros. No siempre esperar para comprar y comprar y comprar.
sino que también enseñarles cómo sembrar un producto desde su casa, cómo sembrar tomate, cómo sembrar la cebollita. Las condiciones climáticas inciden directamente en el aguacate Lorena. Los vientos huracanados, sequías y lluvias prolongadas disminuyen la polinización e incrementan la caída de flores y frutos. Cuando se trata de rentabilidad y bienestar animal, la finca El Mirador en Cachipay, Cundinamarca, se galardona con estos dos pilares fundamentales en la producción porcícola. Desde hace un tiempo se ha venido adoptando allí un programa alimenticio que tiene como base central el concentrado común, acompañado de suplementos adquiridos en las industrias de alimento humano. Esto con el fin de reducir los costos de inversión. En El Mirador manejamos, es una explotación de tipo de ciclo completo, donde la base principal de la alimentación es el concentrado. Como suplemento utilizamos subproductos de la industria alimenticia como lo es el ponqué, el yogur, leche ácida, en dados casos suero, harinas, salvados, entre otros. Este método es distribuido según la etapa del animal y los requerimientos nutricionales que éste necesite. Si hablamos de hembras en gestación, nuestro entrevistado suministra 2 kilos de concentrado en horas de la mañana y al atardecer entre 1 kilo o 2 de ponqué. Para estos animales es recomendable la evasión del consumo de yogur, ya que trae consigo efectos nocivos para su salud o la del nuevo lechón. En la etapa de gestación, una comparación, en la etapa de gestación se les suministra concentrado, se les suministra ponqué. En la etapa de gestación no utilizamos el yogur. ¿Por qué? Porque hay riesgo, se nos han perdido varias camadas cuando hemos suministrado el yogur. No sabemos si es que se desarrolla algún corticoide, entonces siempre hay riesgo de aborto, entonces no lo utilizamos. Por su parte, en hembras lactantes, el alimento deberá incrementar según la cantidad de crías. En esta fase se procede al suministro de todos los subproductos, puesto que la cerda se encuentra en estado de recuperación al venir de un parto en el que perdió gran cantidad de líquidos, sangre y minerales. La cerda que le estábamos brindando 2 kilogramos de concentrado más su suplementación en la gestación, ya no se le van a dar 2 kilos, sino se le van a dar 4 o 5 kilos de concentrado más 5 kilos de ponqué. Y ya en la lactancia ya se puede suministrar yogur, que ese se lo suministramos para hidratar o como modo de alimentación. A los cerdos se les otorga aproximadamente de 2 a 5 litros de yogur, pero en medidas más controladas, puesto que puede generar ganancia de peso exagerada en los animales. No obstante, puede ser mezclado con otros productos como el ponqué o las harinas. Nuestro entrevistado asegura que esta combinación resulta gustosa para los animales y facilita el consumo progresivamente. Por otro lado, dirigiéndonos a los animales en fase de destete o levante, se ofrece netamente el concentrado común. ¿Cómo se les da? A los 10 días de nacido se les colocan unos gramitos pequeños, pueden implementar en un garrafoncito, un pedacito de garrafón, algún recipiente donde ellos vayan saboreando y vayan palatando el gusto por la comida, cosa de que cuando tú los destetes ya no tengan problemas de que no comen o por depresión que se le quitan a la mamita no comen. A los 30 días son destetados por completo. Esto quiere decir que se encuentran en la mitad del proceso de levante. El alimento a suministrar será de forma voluntaria hasta lograr que los cerdos lleguen al peso de 20 o 22 kilogramos para iniciar el consumo ya sea de ponqué, yogur o harinas. Esta metodología ha resultado eficiente para esta finca por la economía de los productos y la facilidad de adquisición. Nos sale mucho más rentable dar ponqué en la segunda alimentación porque bajamos costos. No es lo mismo adquirir 1 kilo de concentrado a 1.100 pesos que 1 kilo de ponqué a 500 o a 600 pesos. Ya lo estamos rebajando. Nosotros tenemos la base de nuestros suplementos es los subproductos de la industria. Lo que sobra de la industria alimenticia para nosotros los seres humanos. ¿Qué utilizamos nosotros? Nosotros utilizamos el ponqué que está próximo a vencerse, la leche, el suero, el yogur que está próximo a vencerse también lo utilizamos en los animales, cosa de rebajar costos y que sea gustoso para ellos.
Las ganancias económicas de este programa son altas, ya que entre más se reduzcan costos en la línea productiva, el resultado de la ceba reflejará un valor agregado que quizá con otros suplementos no se consiga. Aquí se dedican a la elaboración de cuajadas, miran qué deliciosa, y por medio de la unión familiar es que ellos están elaborando estos productos. Natalia, muy buenos días, bienvenida a la finca de hoy. Cuéntenos cómo es el proceso en que ustedes realizan estas deliciosas cuajadas. Claro que sí, Erika, las realizamos de manera artesanal, es un emprendimiento familiar y las llevamos siempre hasta el municipio de La Unión para llevarlas a domicilio y entregarlas directamente a las familias que las consumen. El transporte es difícil, ¿se movilizan ustedes en qué? ¿En motocicletas a los lugares que les piden los domicilios? Sí, en motocicleta, reconociendo pues que a veces es muy complejo cuando estamos en temporada de invierno, pues porque se ponen un poco complicadas, pero salimos hasta el municipio de La Unión a repartirlas. Muchísimas gracias, y obviamente ellos cumplen con todos los protocolos de bioseguridad para la realización de estos productos. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.